RCR, la red que comunica y une al Perú. Esta hora le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a la doctora Lourdes Flores Nano. No requiere mayor presentación y le agradezco como siempre la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctora Lourdes Flores, qué gusto saludarla, muy amable como siempre. Muy buenos días, José, encantada de saludarlo y por su intermedio a todos los amigos de las distintas regiones del país que seguramente nos están escuchando. Gracias. Usted forma parte del equipo legal de Fuerza Popular, ¿no? Y ayer en conferencia de prensa ha precisado que se van a seguir tomando acciones legales. Antes de conversar sobre ese tema, me gustaría que nos ayude un poco a interpretar y cuál va a ser el sentir ya no solamente de la opinión nacional, sino mundial, a propósito, ¿no?, de la posición asumida ayer por el Premio Nobel de Literatura en España, Mario Vargas Llosa, ¿no? Él en un foro iberoamericano, con la presencia de presidentes también de América Latina, ha expresado que el gobierno de Francisco Sagasti ha tomado partido por la candidatura de Pedro Castillo, ¿no? Y también ha hecho un enjuiciamiento muy severo, muy directo contra el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Qué efectos puede tener esto, ya no solamente en el ámbito interno, sino en el ámbito mundial? Bueno, creo que Mario Vargas Llosa, una vez más, honrando lo que siempre ha dicho, ¿no? Su verdad, con franqueza, con la calidad que le caracteriza por ser probablemente la figura internacional más importante, el peruano más ilustre que tenemos en vida, ha hecho dos juicios de valor, dos apreciaciones correctas. Una, se ha dirigido al presidente de la República y ha evidenciado a los ojos de distintos gobernantes actuales y futuros y exgobernantes que desgraciadamente no ha estado a la altura de la circunstancia, ha tomado partido, está ansioso porque haya un resultado electoral sin importar qué cosa es lo que pase, y lamentablemente perdió la oportunidad de ser quien contribuyera con una auditoría internacional a que se despejara toda duda. Y en segundo lugar, creo que también ha hecho eco, y yo me alegro que así sea porque es la verdad, de las enormes irregularidades, de las vulneraciones constitucionales, de las omisiones en que ha incurrido el Jurado Nacional de Elecciones, y por lo tanto, desgraciadamente, como va a pasar en el Perú, va a pasar en el mundo, quedará una sombra de duda sobre la actuación del Jurado Nacional de Elecciones y, lo que es peor, sobre la legitimidad del próximo gobierno. Aunque hayan habido algunas voces adelantadas de la Comisión de Observadores, del propio Departamento de Estado, de Canadá, entiendo que por gestiones que se han realizado, que hayan dicho todo está perfecto, es evidente que no lo está, y que en consecuencia vamos a llegar a una proclamación, porque todo indica que el jurado quiere, pues ya no cita audiencia, ya va a sacar una resolución, a una resolución ciertamente llena de dudas, y eso es muy malo para el Perú, habiendo tenido toda la oportunidad de actuar las pruebas, de hacer las constataciones, de pedir la auditoría, es decir, de revisar las cosas con prolijidad para darnos un resultado fidedigno. Lamentablemente se cerrará esta etapa con una actuación muy penosa del jurado electoral, y por eso me he referido a que seguirán acciones legales sin perjuicio que esta decisión, en fin, tenga sus efectos, ¿no? Ahora, ¿cómo nos va a afectar, ya no solamente en el ámbito político, ¿no?, sino en la observación mundial y en el plano de ser el Perú un país atractivo en términos de inversiones, ¿no? Si tenemos en cuestión un proceso electoral, se siembran dudas sobre este proceso electoral y sobre todo que existe, ¿no?, una posición de marcado apoyo a una candidatura frente a otra, ¿no? ¿Cuánto nos afecta? Bueno, nos afecta muchísimo, y eso a ningún peruano que quiera el Perú como yo lo quiero, y que además me voy a quedar a vivir acá, a trabajar, acá está mi casa, está, en fin, lo poco que he podido lograr en la vida y heredado de mis padres. En fin, a mí me duele mucho porque el Perú es un país que siempre, digamos, si algo nos sentíamos orgullosos en este tiempo es de haber logrado precisamente una democracia con sus debilidades y con sus dificultades y un crecimiento económico importantes, y todo eso se va a poner en duda, pues lamentablemente, por una actuación tan sinuosa, tan inconstitucional, tan incumplidora de sus deberes, y el propio candidato Castillo ha debido también ceder a que se indaguen las cosas con prolijidad, pero en fin, ha habido pues razón y nada, imponer las cosas como están. Lamentablemente, por supuesto, eso nos va a dejar una sombra de dudas como país muy penosa. Ahora, ayer en rueda de prensa usted señalaba con un grupo de abogados especialistas que están asumiendo justamente
la parte legal de Fuerza Popular, ¿no? Que se van a seguir tomando acciones legales a pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones vaya a proclamar los resultados oficiales de la segunda vuelta. ¿Qué significa? Que aún proclame el Jurado Nacional de Elecciones, ¿se va a seguir accionando tanto a nivel interno como a nivel internacional? A ver, José, primero quiero hacer una precisión. La conferencia de prensa de ayer, en realidad, si bien Fuerza Popular estaba invitada, y de hecho estaba una persona tan representativa como Marta Moyano, o alguien que estaba en el equipo técnico como Fernando Rospigliosi, en realidad era una convocatoria más amplia, era una convocatoria de distintas fuerzas democráticas y de personas que estamos actuando, unos en calidad independiente, yo militante del propio partido y ayudando a esta causa. En segundo lugar, vale la pena que también se diga con toda claridad que cuando, finalmente la reunión de ayer era una última invocación, una nueva invocación al jurado. Señores, midan el peso de lo que están haciendo, tómense un minuto, hagamos la auditoría internacional, reflexión. Pero en fin, creo que estamos hablando de una pared, ya me parece que eso es cansino repetirlo y hemos hecho todos los esfuerzos porque haya racionalidad y no la ha habido. Quiero decirle entonces que si el jurado emite una decisión con todos estos errores y faltas, de todas maneras quiero dejar constancia que la posición respecto a esa proclamación política la tendrá la candidata y en eso no la represento. Estoy segura que ella actuará como es una demócrata y una persona pegada al tema constitucional. Lo que yo he anunciado es lo que abogados y ciudadanos podemos seguir haciendo, es decir, he señalado en primer lugar que hay una serie de acciones ya en marcha. El doctor Villastein ha planteado un amparo, el doctor Gonzalo Ortiz de Ceballos ha planteado una denuncia ante la Fiscalía, el doctor Gabriel Larría ha planteado una acusación constitucional, hay amparos que entiendo que están circulando, no conozco todos, en fin, ya hay una serie de acciones puestas en marcha. La doctora Vilcatoma tiene denuncias presentadas e investigaciones en curso, la doctora Yaya presentó una nulidad y ha anunciado que presentaron amparo, y lo que traté de hacer ver, y así lo digo y así lo refiero, que una decisión como la que tomará el jurado, que no ha cumplido su deber constitucional, que no ha pedido la información, que no ha hecho un esfuerzo porque se ventilen y se vean las irregularidades que fluyen, pero por montones, desgraciadamente dará lugar a que cada ciudadano que se sienta afectado, y somos, si no quiere usted todo el país, yo creo que todo el país está afectado por un resultado así, pero en todo caso, los que hemos votado por la opción de la señora Fujimori, que somos la mitad de los peruanos, tenemos expedito nuestro derecho, cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros, de reclamar, porque ha habido acá una flagrante violación a nuestro derecho a conocer la verdad y a que se dé un resultado exacto. En consecuencia, claro que van a seguir las acciones legales, estas probablemente vayan a ir en paralelo a los efectos que pueda tener una decisión, pero porque es muy importante. En estos días nada menos que la izquierda ha planteado a raíz del tema del Tribunal Constitucional el tema del control constitucional y ha levantado la bandera que no hay área exenta de control y efectivamente las irregulares actuaciones del Jurado Nacional de Elecciones que vulneran nuestros derechos pueden dar lugar a todas las acciones legales que continúen, y yo confío que en algún momento con más serenidad y con más tranquilidad la justicia constitucional y particularmente un tribunal constitucional pueda analizar qué omisiones han habido, qué faltas han habido, qué es lo que se ha dejado de hacer y cómo es que se han vulnerado derechos fundamentales. Es que eso seguirá su curso. No quiere decir que esa proclamación eventual no tenga algún efecto, lo tendrá, pero las acciones legales seguirán su curso. Y lo otro que seguirá su curso, y es muy importante, y estoy dirigiéndome a amigos en regiones, que quizás hemos concentrado el esfuerzo en Lima, la movilización ciudadana, la reflexión, la actuación, la actitud vigilante y activa y democrática de la ciudadanía movilizada va a continuar. Y si algún esfuerzo tenemos que hacer, como Rospigliosi planteó ayer con toda razón, y yo suscribo eso plenamente, es garantizar la unidad de estas fuerzas que creemos en la democracia y en la libertad. De modo que el mensaje de ayer era para decirles a todos, no se imaginen que porque el jurado de hacer elecciones mañana, pasado, empeñado en tener un resultado cualquier sea, lance un número, esa es la verdad, ni mucho menos que eso acaba el problema. Va a continuar una tarea muy, muy intensa de búsqueda, siempre de buscar la verdad, de ejercer el control constitucional y de ejercer una vigilancia ciudadana. Así es que la democracia permite esto y dentro del marco pacífico y constitucional tendremos que seguir actuando. Pero nos esperan momentos bastante difíciles, complejos, doctora Lourdes Flores, ¿no? Porque ya no solamente es una percepción de ilegitimidad, ¿no? Sino también que, como usted bien lo ha notado,
el 50% de peruanos votó por otra opción, ¿no? Diferente a la del señor Pedro Castillo, ¿no? Y si no se han dado las condiciones para generar un nivel de transparencia, naturalmente esa sensación de ilegitimidad va a seguir flotando. ¿Y cómo recuperamos el espacio perdido? Mire, yo creo que desgraciadamente esta es la consecuencia de la nefasta actitud que ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones y la autoridad electoral. Era su deber agotar todas las vías. La Constitución le dice que ellos tenían que asegurar, verbos muy importantes, asegurar. La Constitución le dice que ellos tenían que fiscalizar, y ni pueden asegurar que ese es el resultado porque hay una sombra de dudas por doquier, ni han cumplido su tarea de fiscalizar recurriendo a prueba o a documentos, a constancias, los padrones electorales, la ficha RENIEC dentro del sistema electoral. No les pedíamos otra cosa que voltee a una oficina. Dijeron, no, es una documentación reservada. La propia autoridad de transparencia les ha dicho, sí, la pueden entregar. No se las entreguen a la otra parte, ténganla ustedes a la mano. Pero no les ha dado la gana, han querido simplemente imponer su voluntad. Y por último dimos la salida de la auditoría como una última salida extrema, independiente, imparcial, para que se examinara todo y llegáramos a la verdad con tranquilidad y debiendo respetar esa decisión. No han querido. Entonces, claro, han condenado al país, nada menos que en el año del Bicentenario, a una enorme sombra de dudas sobre el gobernante. Yo no dudo que quienes estamos en este lado de la cancha, que queremos al Perú, que creemos que hemos ganado las elecciones. Yo estoy en lo más íntimo de mi convicción personal, convencida que la señora Fujimori ganó por un puñado de votos, pero ganó las elecciones, y que ha habido estas malas maniobras en mesa. Pero en fin, estoy segura que somos gente de bien, de modo que no haremos nada que le haga daño al Perú nunca, pero sí vamos a ejercer una fiscalización y una vigilancia que son muy importantes, y como le digo, la Constitución permite, y tomo el entusiasmo de la izquierda a propósito de una decisión que no tenía que darse, porque esa sí es una materia en la que un juez se estaba metiendo en una cancha que no era la suya, a propósito del Tribunal Constitucional, pero esta es una cancha perfectamente ciudadana, es el derecho de cada uno de nosotros a que su voto sea respetado, a conocer un escrutinio real y fidedigno, y nada de eso se ha producido. En consecuencia, yo confío que el control constitucional se ejerza con tranquilidad, con serenidad y con tiempo, de modo que sí, José y amigos, yo lamento decirlo porque quiero ir por encima de todo, pero lamento decir que se iniciaría, si el jurado proclama ese resultado, una etapa en que habrá una sombra muy grande de dudas sobre el gobernante. Por supuesto que sí, no lo voy a negar, así va a ser. Estamos dialogando con la doctora Lourdes Flores Nanos. A propósito de la actuación del Jurado Nacional de Elecciones, doctora Lourdes Flores, ¿no? Hasta el momento, ¿cuántas actas tiene por resolver, un poco para que la opinión pública conozca si es que va a proclamar qué es lo que está omitiendo? Mire, entraron 328 actas apeladas por distintas razones, sobre todo firmas falsas, ¿no? Pero sobre todo firmas falsas. Entonces, han visto solo 29 casos, ¿no? Entonces quedaban 299. En esas 299, como dicen que son cosas formales, porque aluden que solo se podía prestar hasta las 8 de la noche, en fin, no se había pagado la tasa está pagada, lo que pasa es que no se había apuntado el documento, pero está pagada, en fin, ya, a eso le llaman cosas formales. Entonces simplemente han omitido convocarnos a audiencias. Se han presentado escritos en los 299 expedientes, de todos los que están pendientes, y el señor, cítenos una audiencia pública, porque discutir si se puede presentar un papel a las 8 de la noche no es un tema formal, es un tema de defensa de derechos, que nosotros tenemos argumentos constitucionales que defender. Nada. Ya, o sea, vamos a ir redondeando, casi 300 actas las han visto a puerta cerrada, y así van a sacar un resultado. Entonces, eso es un tema muy, muy serio, pero hay pues un tema mucho más de fondo, expresado desde el primer día. En apenas 72 horas, que es lo que permite la ley, también en una interpretación que nace de una decisión y no de la ley, se ha hecho casi una muestra, ¿no?, de las irregularidades existentes. Luego han venido los estudios estadísticos que han revelado pues una inconsistencia. No digo que en las 85.000 mesas, no digo de ninguna manera, pero en un puñado de mesas suficiente para que el resultado electoral sea distinto. Se les ha presentado todo eso, se ha expuesto ante la opinión pública, gente dependiente, profesionales lo han hecho saber, y ahora, como usted señala, finalmente, una vez más, Mario Vargas Llosa, ante el mundo, porque ayer estaban presentes expresidentes, presidentes actuales de América Latina, expresidentes del gobierno español, líderes políticos de distintos lugares. Entonces, el Nobel de literatura peruano, la figura más ilustre, es consciente que se ha sembrado una sombra de duda
sobre la legitimidad del próximo gobierno por la inacción, por el incumplimiento de los deberes del Jurado Nacional de Elecciones. Eso pues es muy grave, es una misión gravísima que durante todo este mes hemos intentado por todas las vías y por las únicas que existen, pacíficas, respetuosas, democráticas, constitucionales, pero es evidente la cerrazón y en ese sentido Mario tiene toda la razón. Hay un gobierno que finalmente, nada, lo que quiere es salir de ese problema, ¿qué le importa? Y no importa, yo me quiero ir el 28 de julio, y nos va a dejar una sombra de dudas enorme y un problema político muy grave. Pero en fin, yo confío en que habrá, por supuesto, dentro de un clima pacífico y democrático, una opinión pública muy movilizada, muy activa, muy respetuosa simultáneamente, pero muy firme, porque claro, ya vamos al tema de fondo, las amenazas que hay sobre el país son muy serias. El cóctel explosivo con el que surge el proyecto Perú Libre es tremendo. Es el CONAR, es el Movadef, son rezagos de Sendero Luminoso, es el BRAEM de los Quispe Palomino, hay grupos más radicales que tratan con Hezbollah, es la penetración cubano-venezolana, boliviana sobre el Perú, todo eso es lo que está en la base, y ahora aparecen unos cuantos iluminados que dicen no se preocupen, nosotros vamos a controlar toda esta situación, porque en fin, somos sabios que nos hemos formado. Es una barbaridad. El Perú ha sido una resistencia democrática, con todos los defectos de todo lo que faltaba por hacer, pero de orden económico, de crecimiento, de mirada al mundo, y de pronto estamos en la misma situación de Venezuela, en la misma situación de Bolivia. Esto es sumamente penoso, y por lo tanto creo que tenemos que estar muy unidos, muy fuertes, para evitar el deterioro que para nuestro país puede venir. Y yo confío que eso va a ocurrir, tengo mucha fe en Dios y tengo mucha fe en la responsabilidad y en la fortaleza de esta unidad democrática en favor de la libertad y la democracia. Permítame una última pregunta, doctora Lourdes Flores, porque sé que tiene una agenda bastante apretada hoy. Leía hace unos días una entrevista que usted le concedió al portal El Montonero, ¿no?, a Víctor Andrés Ponce, ¿no?, respecto a el futuro político en el país. Y usted acaba de citar hace unos momentos a Fernando Rospigliosi en el sentido de la necesidad de la unidad en el Perú, ¿no? ¿Es necesario en estos momentos, se dan las condiciones, cree usted, para consolidar un partido de centro-derecha en el país? No sé si un partido, no aspiraba a eso. Lo que yo creo es que porque además tengo que reconocer que esta conjunción, esta unión que se ha producido en segunda vuelta, primero ha sido por la amenaza que se cierne sobre el Perú, por la necesidad de defender la democracia y la libertad. Es muy plural, es muy diversa. Mucha gente incluso ha votado o se ha unido a este esfuerzo contra Castillo y no a favor de Keiko Fujimori. Los que militamos en partidos políticos mantenemos nuestra militancia, los ciudadanos independientes la mantienen, los militares en retiro que se han organizado con sus familias quizás reivindican lo que ellos han hecho en defensa de la democracia en el Perú y de la paz en el Perú. En consecuencia es un movimiento muy amplio. Una coalición. Sí, entonces lo que yo sí creo es mirando el espejo de otros países, que lo que protegerá al Perú, y ese es el papel que nos toca, lo que protegerá al Perú de una penetración comunista, de unas ideas que nos pueden hacer tanto daño, peor del desorden, de este origen de gobierno tan grave, es que estemos unidos. Y ese sí es un esfuerzo en el cual yo creo que algunos, que no tenemos ningún interés personal que no sea proteger a nuestro país y defenderlo, creo que tenemos que colaborar para que con sus matices, unos más radicales, otros más radicales, unos más conservadores, unos más liberales, pero este frente que ha surgido en defensa de la democracia y la libertad se mantenga unido. Yo sí confío que eso va a ocurrir y que tendrá muchas manifestaciones, comenzando por el grupo parlamentario plural también, o los grupos parlamentarios plurales, que sin embargo tienen que estar muy unidos para hacer la primera barrera, la primera pared que se levante. Yo recordaba, José, y usted era mucho, los dos éramos más jóvenes, pero un poco lo que hicimos en los 90, ironías de la vida, enfrentando al fujimorismo, enfrentando a la pretensión autoritaria del fujimorismo, éramos un bloque, y no importaba si Javier Díaz-Canseco y yo discrepábamos en mil cosas, pero en la defensa democrática estábamos unidos, y ese bloque unido al Foro Democrático que sacó firmas para el referéndum y a la movilización juvenil, no pudimos evitar desde luego la tercera reelección, pero creo que fue una contención muy importante ante la opinión pública, como demostración de una fuerza que resistía y que mostraba su preocupación por la democracia. Hoy, otros actores, pero no menos amplio y no menos convocante, este frente tiene que actuar. Yo confío que eso se va a dar, creo que es la responsabilidad del momento, tanto de quienes somos políticos como de la ciudadanía. Y yo invito a quienes me están escuchando en regiones, a través de su cadena de radioemisoras,
Yo los invito a que nos mantengamos vigilantes, que nunca perdamos la calma, el respeto por el otro. Por supuesto es un movimiento pacífico, pero yo sí creo que esta unidad es muy importante para no permitir que los excesos y los riesgos que el país puede vivir pues se plasmen. Así que hay mucho por hacer y el mensaje de ayer era ese. Nadie imagine que porque un jurado obtuso, que no ha querido cumplir su deber de manera inconstitucional, sin haber cumplido las tareas de fiscalización, saque un papelito y de acá, ese es el resultado, las cosas terminan. No, ni mucho menos. Continúan las acciones legales y sobre todo continúa la vigilancia ciudadana. Doctora Lourdes Flores Nano, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias. José, muchísimas gracias. Buenos días. Muy amable como siempre. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.